Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando me estén mirando. Como digo siempre cuando grabo estas clases cortas que son un poco un resumen de lo que, de la clase, en este caso de la primera clase de la competencia emocional, emociones 1, digámosle, y que en definitiva lo que voy a hacer es un monólogo, es hablar, conversar sobre cuáles son los aspectos esenciales que yo pretendo, que doy la clase, pretendo que uno pueda asegurar la comprensión o asegurar la distinción, ¿sí? Aquellas cosas que creo que son más relevantes de la clase. Así que en 20 minutos terminamos, ¿sí? Así que bueno, comencemos con la clase número 1. Esto es una clase introductoria a la número 1. No vamos a hablar de una emoción en específica o de la gestión de emociones, sino que vamos a meternos de a poquito en la importancia del dominio emocional de una de las emociones. Nosotros desde el coaching decimos que la persona, ¿sí? Si bien es una sola y funciona con una coherencia increíble dentro de sí mismo, podemos separar cosas dentro de esa persona para poder estudiarla, para poder comprenderla mejor, para poder entrenarla. Y hablamos de esas cosas que podemos separar, hablamos de dominios, ¿no? Importantes: dominio de la emocionalidad, dominio del lenguaje, dominio del cuerpo. Lenguaje, emoción y cuerpo. ¿Recuerdan los circulitos que están juntos entre sí? Entonces, cuando pensamos, siempre hay una emoción que está detrás de esa y hay una corporalidad que está en coherencia con ese pensamiento. Cuando nos emocionamos, los pensamientos y la corporalidad están en coherencia con la emoción. La postura del cuerpo, el dolor de parte de nuestro cuerpo, el estado de salud de nuestro cuerpo, también está en coherencia con lo que decimos, con lo que conversamos y nuestras emociones. No podemos separar, no podemos tener una postura, es imposible que haya una persona, una postura, ¿no?, que está vinculada a la alegría, al entusiasmo, y esté conversando cosas que tienen que ver con algo más bien negativo, con la tristeza, una mala noticia. No pasa eso. El cuerpo y las emociones y el lenguaje están en una coherencia que no se pueden separar. Vamos, primer concepto que quiero charlar o comentarles con ustedes es que las emociones, el dominio emocional, la manera en que nos emocionamos, está muy vinculado a el destino del ser humano sobre la Tierra. Cuando nos preguntamos por qué vivimos los seres humanos, cuál es ese propósito, podemos decir que hay un propósito por cada ser humano. Cada uno le asigna un sentido a su vida y comprende y entiende que está por algo, ¿sí? Pero ese es un destino o un propósito que de alguna forma está... A ver un segundito que mi sobrino me está llamando ahí. Bueno, voy a cortar un segundito y reanudo. Dame un segundito, por favor, perdón. Bueno, ahí regresamos. Díganme si no es más amena esta charla ahí con las interrupciones de mi sobrino. Bueno, decíamos que hay un propósito por cada persona o ser viviente que reflexiona sobre sí mismo y se pregunta sobre su propósito. Pero los psicólogos, los sociólogos, incluso los antropólogos, hablan de que todos en común tenemos una inclinación hacia la supervivencia y el bienestar. Lo que hacemos, lo hacemos para sobrevivir y para aumentar nuestro bienestar en la experiencia de ese sobrevivir. ¿Sí? Por eso tenemos, por ejemplo, la escalera de necesidades de Maslow, que dice que el ser humano la primera preocupación que tiene en la vida, ¿no?, o por ejemplo cuando uno llega a la vida adulta, es la supervivencia, ¿no? El tema de las necesidades vinculadas a la supervivencia. Por ejemplo, comer, alimentarnos. Dentro de esa primera necesidad es la alimentación, es lo que nos va a garantizar estar vivos. La alimentación, la sexualidad, el instinto sexual también está vinculado porque tiene que ver con la reproducción y la garantía de la subsistencia de la raza humana, de nuestra especie. Luego tiene que ver con la seguridad. Una vez que puedo alimentarme, necesito asegurarme que la alimentación la voy a tener día a día.
por eso nos vemos inclinados nos sentimos más cómodos, o mejor dicho, la mayoría de las personas se sienten más cómodas con un empleo fijo. Mientras más fijo, mientras más se prolonga en el tiempo, mientras más seguro sea, yo siento más seguridad. Eso es innegable, a todo el mundo le pasa. Simplemente que hay algunas personas que comprenden que pueden estar seguras también en un empleo que no es fijo, que puede tener oscilaciones, pero bueno, esa confianza en sus capacidades le permiten también encontrar seguridad en una labor, en una profesión, en una disciplina que tenga espacios que sea más dinámica, ¿no? Entonces, la segunda hablamos de la seguridad. La tercera tiene que ver con lo social, con los amigos, con encajar en la sociedad, bueno, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, decimos que el ser humano, en definitiva, en su interior es movido por una energía o fuerza, todos, que buscan la supervivencia, es la seguridad, esa supervivencia, pero además el bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un conjunto de emociones que están enfocadas en la supervivencia y hay un conjunto de emociones que están más bien, que nos respaldan frente a el bienestar. ¿Sí? Cuando decimos un conjunto, y sí, son varias. Podemos hablar de 300 y pico de emociones, según los investigadores o los científicos, los científicos más respetables en el tema, como Daniel Goleman, como Rafael Vizquerra, bueno, Paul Ekman. Una cosa curiosa es que Darwin, el padre de la teoría evolucionista, ¿no? De que los seres humanos venimos de los animales, bueno, somos animales, ¿no? Pero venimos de los animales en una evolución de cientos de miles, tal vez millones de años. Uno de sus libros habla de las emociones. Increíble, ¿no? Nadie sabe esto. Pero bueno, te lo cuento. Buscar, por ejemplo, Darwin y las emociones, y tiene un libro. Bueno, Paul Ekman, él hace un gran aporte a la comunidad científica respecto de que los seres humanos venimos de nacimiento con un software. No es la palabra adecuada a las emociones, porque software es una palabra que deriva de la tecnología, que se usa más en los espacios de tecnología y de ciencia, pero es como que venimos con programas preestablecidos para emocionarnos y garantizar la seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que todavía no que no es capaz de razonar, no es capaz de hablar, tiene 2 meses, es capaz de emocionarse. Es capaz de emocionarse porque tiene un cerebro capaz de generar emociones, de interpretar la realidad y de activar alarmas emocionales. ¿Sí? Apenas nacemos, si a un niño uno lo asusta, ¿no? Ya lo estoy diciendo, ¿no? le aplaude cerca de él, ese ruido es interpretado como una amenaza y siente miedo. Pobre, ¿no? El niño, yo me lo imagino, ya digo, no seas tan odioso con el niño. Bueno, no hagan esa prueba. Pero si uno le hace cosquillita, le habla en tono de amorosidad, siente alegría. ¿Sí? Si uno le saca el juguete preferido o la teta, o deja de dar la teta y tiene hambre, siente tristeza, llora. También se enoja el niño. Así que tenemos bueno, Paul Ekman le habla de esas emociones como emociones básicas, que todos tenemos. Incluso él agrega el asco. Si uno a un niño miren cómo tengo la mano ahí de tanto pintar, si le agrega a un niño le acerca un olor a podrido, vas a ver la cara que hace. Esa cara de asco, de miedo, o por ejemplo escucha un ruido que no lo detecta como una amenaza, una música, por ejemplo, se sorprende. Entonces el asco y la sorpresa, el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría, son 6 emociones que Paul Ekman habla de emociones básicas, que vienen con nosotros a nivel biológico, que son capaces de activarse y de hacernos comportar de alguna manera sin que la razón entre en acción. ¿Mm? Y lo hace
ese fenómeno de prescindir de la razón, de cualquier pensamiento, de cualquier análisis, de cálculo de la realidad, de estimación de la realidad, lo sigue haciendo de adulto también. Antes de que la razón empiece a desarrollarse en nosotros, ya lo viene haciendo y lo sigue haciendo después. Da el caso que cuando entramos en una emoción y tomamos decisiones y a las horas esa emoción se retira, ¿no? O cambiamos la emoción, a veces nos arrepentimos de las decisiones que tomamos. ¿Sí? Cómo la emoción nos hace hacer cosas que nuestra razón, si estuviera en ese momento en un papel protagónico, diría no lo hago, pero la emoción nos indica hacerlo. La relación entre la emoción y la acción, vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, Paul Ekman estudió, analizó, viajó por todo el mundo, no importa la cultura de la persona, no importa la raza, no importa el idioma, no importa nada, la persona va a sentir alegría, tristeza, enojo, asco, entusiasmo y miedo, y va a ofrecer una expresión facial acorde a esas emociones, ¿no? De la misma forma en cualquier parte del mundo. Es decir, y entonces él dice, si las expresiones faciales son las mismas en todo el mundo, entonces hay una biología común a todo ser humano en relación a esas emociones. Entonces él dice, son emociones básicas, ¿sí? No necesitamos aprenderlas. Sentimos miedo cuando algo nos amenaza, pero cuando algo interpretamos que nos amenaza. ¿Okay? Comparado con la vergüenza, que es una emoción que está clasificada de tipo social, la vergüenza se aprende. Por ejemplo, un niño no tiene vergüenza, puede andar en pañales, en malla, desnudo, en la casa, si no tiene vergüenza de su propio cuerpo. Cuando aprende el niño cuáles son las reglas sociales, cuál es la imagen que quiere proyectar, y cuando detecta que los demás lo están mirando por debajo de esa imagen que quiere proyectar, entonces siente vergüenza, ¿no? Por ejemplo, yo estoy dando una clase, ahora estoy grabando, y yo pretendo que ustedes me escuchen bien. Yo pretendo que me miren a mí y digan, bueno, no, vamos a confiar en Mario. Pero si yo empiezo a tartamudear ahora, si yo empiezo a temblar la mano, ¿no? A ver si no me tiembla, pero si me empieza a temblar la mano y me estoy dando cuenta que vos me ves con nerviosismo, como un improvisado en el tema, si yo me doy cuenta que vos me ves, entonces siento vergüenza. Pero porque lo aprendí. No viene, hay emociones que no vienen de fábrica, ¿no es cierto? Con nuestro modelo. Nuestro modelo es de 1974. Así que no vinieron de fábrica, tampoco siguen viniendo esas emociones, como si fuera un Bluetooth, un Wi-Fi en un auto. Así que esas son las básicas. Después podemos distinguir otro tipo de emociones. A esas también, ¿saben qué? Le llaman precognitivas, antes del conocimiento, antes de cualquier pensamiento, pueden dispararse solas y pueden activar movimientos, acciones y pensamientos sin que la razón intervenga. Las emociones pueden apoderarse de nosotros para realizar tal o cual cosa. Pero después están las postcognitivas. Las primeras son emociones básicas, de acuerdo a un autor, emociones precognitivas, de acuerdo a otros autores, emociones primarias, de acuerdo a otros autores, pero en definitiva son las automáticas, las que son precognitivas, antes de un pensamiento o razonamiento. Después están las que están después del razonamiento, las que generamos con pensamientos. Algunos le llaman postcognitiva y otros sentimientos. Este conjunto de emociones son los que generamos nosotros, en nosotros mismos y en los demás, por la manera de pensar que tenemos, por lo que estamos pensando claramente. Por ejemplo, si yo estoy pensando ayer el susto que me pegué cuando salí de la puerta y me saltó un gato, que me saltaba para hacer un cariñito capaz, ¿no? Me saltó un gato y me tiró la computadora y se rompió. Si yo recuerdo eso, voy a sentir, es muy probable que sienta algo de esa emoción con menor intensidad, pero que vuelva a traer esa emoción, ¿no? Si recuerdo, por ejemplo, la discusión que tengo con un compañero de trabajo, en el cual nos lastimamos, nos herimos en esa conversación, si dije cosas que no quería, o él también, es muy probable que yo sienta como se llama, resentimiento, lo siento de nuevo. Entonces, ese sentimiento, a veces le llaman emociones secundarias o emociones precognitivas, ahí tenemos nombres para ser dulce, ¿no? Pero el común denominador de estos nombres es que los pensamientos forman parte de la emoción.
forman parte. Yo puedo recordar un pasado alegre e invocar la alegría. Puedo recordar un pasado triste o de enojo e invocar esas emociones. También puedo imaginarme un futuro y tener esas emociones. Puedo imaginarme que dentro de una hora tengo un examen y depende de cómo piense, voy a invocar una u otra emoción. Entonces, tenemos algunas emociones que no tenemos mucha gestión, aparecen, y hay otras emociones que sí, nosotros somos responsables y que está muy vinculada a nuestro modelo interpretativo. Las personas tenemos un estilo valorativo de la realidad y de acuerdo a cómo valore las cosas, las emociones van a estar en consecuencia a esos pensamientos. Hago una pausa. Continuamos. Tenemos hasta ahora la emoción anterior al pensamiento, la de características automáticas que vienen con nuestra biología. Tenemos la emoción post-pensamiento o sentimiento o emoción secundaria, llamada de esas formas también, que están influenciadas por nuestra manera de pensar. Y también tenemos los estados de ánimos. A este tipo de situaciones emocionales, Rafael Vizquerra le llama fenómenos emocionales. Rafael, por ejemplo, habla de fenómenos emocionales y dice, bueno, los fenómenos emocionales son las emociones, son los sentimientos, son los estados de ánimos, ¿sí? Son los episodios emocionales. Vamos a hablar de estados de ánimo. El estado de ánimo es una emoción que, si la emoción del 1 al 10 se manifiesta como 10, el sentimiento es muy probable que tenga en un 7 y el estado de ánimo es como una emoción con un desarrollo de un número 3 o 4. Es suave, casi que no es perceptible el estado de ánimo. Muy raro que nos demos cuenta en qué estados de ánimo estamos. Pero lo que sí es cierto es que siempre estamos en un estado de ánimo. No existe una persona, salvo que tenga algún problema estructural en su cerebro, en el área del límbico, o en otras áreas vinculadas a las emociones que no le permitan hacerlo, pero no podemos existir, no hay un espacio aemocional en la vida de las personas. ¿Sí? Siempre estamos en una emoción, como si siempre latiera el corazón, como si siempre estuviéramos respirando, como si siempre estuviéramos pensando. Siempre estamos emocionados. Los estados emocionales son entonces, es como que nosotros tenemos estados emocionales, y los estados emocionales también nos tienen a nosotros. Decimos que nos tienen porque cuando no somos conscientes de ellos, ellos marcan nuestro rumbo en la vida. Los estados emocionales son emociones subyacentes a la manera de pensar, pero tienen una poderosa influencia en cómo pensamos. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona que naturalmente tiene la predisposición de estar en duda, el miedoso, el que está en duda, el que cree que le va a pasar algo siempre. Ustedes conocerán personas que son más miedosas, que a la calle no por las dudas, y esto mejor no me arriesgo, no me quedo. Esa persona está en un estado emocional, tal vez de alarma. Alarma quiere decir que... La palabra alarma viene de ¿cómo se llama? De los militares, de ese espacio donde cuando se le grita ante una posible batalla, los soldados en la trinchera, que el jefe, yo le digo el jefe, pero no sé si es el cabo, cuál es el orden jerárquico ahí, ¿no? Pero le grita, a las armas, soldados. Entonces el soldado se tira en la trinchera, carga las armas y empieza a estar en silencio, esperando el ataque. Estar en alarma es esperando que te suceda algo, pero en lo cual yo estoy preparado para contraatacar. Una persona puede estar a las armas, ¿no? Como diciendo, en alarma constantemente, pero es una alarma en el cual no es que solamente estoy con atención, sino con predisposición al ataque. Hay personas que saltan cuando alguien le dice algo o cuando alguien, y te atacan, ¿no? Y decís, che, no será desproporcionada tu reacción, pero está la alarma, creen que cualquier cosa que escuche de la otra persona está vinculada a un ataque. Entonces puede estar en ese estado de ánimo, puede estar en un estado de ánimo de miedo, ¿no? Y entonces todos sus pensamientos y su postura por solar y su biología va a estar en coherencia con el miedo. El miedo es una emoción que
luego vamos a profundizar con Chechu, con Gustavo, pero es una emoción que es importante en la vida, porque nos señala, nos intuye el peligro, ¿no?, cuando este está ocurriendo, y nos prepara físicamente y mentalmente para responder frente al peligro, cuidando nuestra supervivencia. Pero claro, si estoy en un estado de ánimo de miedo, vamos a ser honestos, el ser humano normalmente no está siempre expuesto a los peligros 24/7, por 365 días al año. No está siempre. Hay muchos miedos que son imaginarios, que generan la emoción de la ansiedad, ¿no? Pero volviendo a los estados de ánimo, porque esto deriva en varias emociones lindas de explicar, pero volviendo a los estados de ánimo, manteniéndonos en este eje de conversación, los estados de ánimo nos van a predisponer a determinadas situaciones. Una característica general, voy a volver atrás un poquito, los estados de ánimo nos van a predisponer a razonar y a tener comportamiento en relación a otras personas de esa forma. Los estados de ánimo, por ejemplo, uno lo puede detectar en las características más sobresalientes de la manera de comportarse de una persona. Por ejemplo, a veces vemos, este vecino es más miedoso que el otro, este es más jocoso, más alegre, este es más avesado, son estados de ánimos que se terminan apropiando de una manera, de una forma de la personalidad de la persona. Muchas veces usamos palabras de los estados de ánimos para hablar de la personalidad de una persona. Si es una persona confiable, es una persona alegre, es una persona miedosa, es una persona vergonzosa, ¿sí?, es una persona enojona, se enoja. Ese es un estado de ánimo predominante que hace visible características de la personalidad o del comportamiento de esa persona que no se puede evitar concluir como sus principales características. Otra característica del estado de ánimo es que no sabemos bien qué lo genera, ¿no? Si vamos a las emociones, si aparece una sombra, acá hay un ruido extraño, yo puedo sentir miedo, pero siento miedo porque aparece la sombra, porque aparece ese ruido extraño. Si entra una persona desconocida en mi casa, voy a sentir miedo, pero hay un hecho concreto, yo puedo identificar el hecho concreto con la emoción que gatilla. Puedo incluso sentirme triste ahora recordando un pensamiento del pasado, pero hay algo que yo puedo vincular a ese sentimiento. Estoy recordando la tristeza cuando me separé de mi pareja hace 2 meses. Lo puedo vincular. El estado de ánimo no. No se sabe bien qué es lo que genera ese estado de ánimo en las personas. Y, por ejemplo, una pesadilla puede mantenerte en un estado de ánimo de tristeza, de enojo, de angustia durante todo el día, ¿sí? Característica de los estados de ánimo. Bueno, bien. Emociones, sentimientos y estados de ánimo. Quedó claro que las emociones, los sentimientos y los estados de ánimos en el mundo académico se les dirigen de distintas formas, ¿sí? Usamos distintas palabras, así que atento no confundir, porque alguien que, por ejemplo, Chechu, Gustavo, también por ahí a veces usan otras palabras para asignar estas emociones. Depende del autor, tu maestro, depende de tu maestro, ¿no? Lo que quiero enfocarme acá ahora en la ruta, le llaman, ¿no?, algunos científicos, la ruta frontolímbica. Frontolímbica es, imagínense, los prefrontales, los lóbulos prefrontales. A ver, hay lóbulos frontales acá adentro, uno de cada lado, el derecho y el izquierdo, ¿sí?, en la parte del neocórtex, que es lo último que se desarrolla en el cerebro. Incluso es tan último que hasta los 18 años esos lóbulos están en formación. Y los prefrontales son parte de esos lóbulos frontales, es una partecita de ahí. Cuando decimos frontolímbica hablamos de esos lóbulos prefrontales. Cuando hablamos límbico, hablamos de un cerebro, de la parte de un cerebro, no de uno, porque tenemos un solo cerebro, ¿no?, que está ubicado en el encéfalo. ¿Okay? El encéfalo está compuesto por el cerebro, por el, ¿cómo se llama?,
Bueno, ya me estoy olvidando de eso, pero no importa, es información secundaria. El cerebro es uno solo y funciona todo junto, hay una unidad y una coherencia increíble y está íntimamente relacionado, no se pueden separar los cerebros y seguir funcionando. No, pero para estudiarlos hablamos de que en el ámbito académico y en un lenguaje divulgativo, no científico, hablamos de que hay 3 cerebros. El primitivo, que cumple las funciones de supervivencia, o sea, mantiene el cuerpo, tu corazón funcionando, tu respiración funcionando, tu sistema endocrino cumpliendo su función, tu sistema nervioso activo, ¿no? Es aquellas cosas que no somos conscientes. El cerebro límbico, que está por arriba de ese cerebro primitivo, de ese cerebro más básico, el límbico es el que tiene la primacía en las emociones. Es aquel que estudiamos y tienen un conjunto ahí de la amígdala, que no es esta, ¿no? La amígdala del cerebro límbico, el hipocampo y otras series de estructuras ahí de neuronas que, bueno, se ocupan básicamente de las emociones. ¿Ok? Y tenemos también el neocórtex, funciones, el lenguaje, la conciencia, la lógica, la comparación, los cálculos, el razonamiento, la deducción. ¿Sí? Es donde incluso guardamos información técnica. ¿Bien? Cualquier principio de gestión emocional va a tender que esa ruta, o sea, la comunicación interna del límbico y de los prefrontales, sea lo más excelente posible, lo mejor posible. La gestión emocional tiene que ver con aplicar la razón a un impulso emocional que en verdad podría estar fuera de foco, desencajado de la realidad, con el fin de poder ofrecer a esa situación que estoy viviendo una situación más asertiva, una respuesta más conveniente, en orden a mi bienestar y en orden a mi supervivencia. ¿Por qué necesitamos gestionar las emociones? Porque si libramos las emociones en una vida, la vida social como está planteada, como la que vivimos, no funciona. Nuestras emociones pueden atentar contra nuestra supervivencia y atentar contra nuestro bienestar. Esa es la otra cara de la moneda, amigos. Las emociones, a veces escuchamos autores que dicen las emociones son sabias. No. Pero tampoco es un no. Es un no que invita a un sí, incluso. Las emociones son sabias. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has enojado con una persona y has dicho algo que luego te arrepentiste? Claro, claro, no son tan sabias. Pero es cierto que el enojo está marcándote a vos. En principio el enojo ocurre cuando estoy frente a una injusticia, cuando alguien me trata como yo no merezco, cuando los resultados son los que no quiero en mi vida, cuando me veo perjudicado, estafado, mentido. Entonces aparece el enojo. Ese impulso es sabio, pero la canalización del impulso es lo que trata la gestión emocional. Las emociones cuando aparecen están indicando una información que podría ser sabia, pero como esa emoción es energía, y es una energía muy primitiva, frente al enojo normalmente nosotros mataríamos, ¿no? Mataríamos. El enojo, la ira, es una de las emociones con más energía que tienen. El enojo te prepara para eliminar el enemigo. Así funcionaba en las eras primitivas y así también vemos muchas personas racionales actuar de manera irracional en lo que los científicos llaman secuestro emocional. Entonces nuestra mente todavía no está preparada para actuar solo emocionalmente. La razón tiene que filtrar esa manera de canalizar esa energía.
Y ahí está el principio de toda gestión emocional. Poder sentir la emoción, sentirla, no negarla. Poder ponerle un nombre. ¿Qué es lo que siento? Sería reconocerla. Poder habitar esa energía, incluso sin una respuesta rápida, ¿no es cierto? Poder habitarla, poder comprender el mensaje y poder razonar ese mensaje para ofrecer una respuesta a la situación que está generando la emoción más acertada a mi bienestar y a mi bienestar y a mi supervivencia. ¿Cuántas veces hemos controlado, uso la palabra control acá, refrenado las ganas de decir algo por miedo a que eso empeore la situación? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Está bien? Por supuesto. Está bien. A veces si la persona no puede gestionar, yo digo reprima la emoción, pero no lance la flecha si luego se va a arrepentir. Porque una palabra, ni hablar de entrar en una respuesta violenta, no físicamente violenta, pero una palabra que lastima a una persona es como una flecha, decía un maestro mío, una flecha, una vez que suelto la flecha no hay manera de que vuelva atrás y no hay manera de que no lastime a alguien. Entonces, tenemos entonces presente que el principio de toda gestión emocional o de la inteligencia emocional es poder relacionar nuestra capacidad de razonar con nuestra capacidad emocional para que caminen juntas, ¿no? Para poder tomar decisiones, para poder responder frente a los desafíos de mi vida de una manera más completa. Como yo digo, ¿viste? Cuando uno es muy racional y poco emocional, está rengo en la vida. Hay un pie que es más usado que el otro, una pierna. ¿Sí? Hay una pierna que es más usada que la otra, es una pierna mucho más esforzada que la otra, es una pierna que está más cansada que la otra, y es hora de compartir un poco y movernos más integralmente. Bueno, hasta acá es un poco lo que yo quiero que quede, que a mí me parece que es suficiente para repasar un poco la primera clase de emociones que tenemos, que cada uno de ustedes podría estar mirando este video para poder repasar ese concepto. Me parece que hasta acá está bien, no quisiera hacerlo más complejo aún. Si necesitan otra clase, si necesitan que grabemos algo más en específico del tema, bueno, señálennos el tema o la pregunta que está en un tema y lo ordenamos en una pequeña clase de 20 minutos. Pero creo que estamos bien. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima clase, nos vemos en la próxima relación, nos vemos en el próximo repaso.